Grabando. Hola, molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts al que serà el 5è seminari dins de la programació de la Festa de l'Animal d'aquest any 2020. Com podeu veure, aquest any és en un format diferent. Ens hem adaptat a les mesures dictades i ho fem de forma virtual. Per això us recordem i us avisem que aquest seminari serà gravat i el penjarem posteriorment a YouTube perquè pugueu compartir-lo amb totes les persones que puguin estar interessades i no hagin pogut assistir. També dir-vos que si durant el seminari en qualsevol moment teniu un dubte, no dubteu a aturar-nos, comenteu el tema. Podeu fer-ho amb el micròfon o també teniu a la vostra disposició en aquesta xarxa un xat. Si no, també al final de tot de la presentació hi haurà un petit espai per respondre preguntes. Doncs bé, avui el seminari que toca és com afecta el confinament als nostres animals, què més adequat que aquest contingut en aquest moment. Crec que tots estarem d'acord en que hem canviat hàbits, hem canviat rutines, hem canviat comportaments, inclús des que s'han anat dictant mesures i aquests canvis, evidentment, també afecten els animals que conviuen amb nosaltres. Doncs de tot això en parlarem. Aquest seminari es du a terme des dels serveis de l'Hospital Veterinari Mimans. Tots els que hagueu participat o hagueu visitat la Festa de l'Animal en els darrers anys, en el format habitual, a peu de carrer i amb els estands, segurament recordareu l'estand de l'Hospital Veterinari Mimans, ja que porten molts anys participant a la Festa de l'Animal i any rere any sempre ha estat un stand molt dinàmic, amb molta afluència de gent, amb activitats pels més menuts. En fi, un stand molt exitós. I per això aquest any, com no pot ser d'una altra manera, volíem comptar amb ells perquè estiguessin aquí al nostre costat en alguna de les activitats i tenim aquest seminari. De l'Hospital Veterinari Mimans tenim amb nosaltres la Laia Bertran, veterinària clínica amb experiència de 18 anys, i actual gerent de l'Hospital Veterinari Mimans i d'Ars Veterinària a Barcelona. I també del Servei d'Etologia, la Valentina Mariotti, i de Weekend Dog, que hem tingut la sort des del Servei de Medi Ambient de comptar amb ella a numeroses xerrades i activitats que hem organitzat. Moltes gràcies i us deixo amb elles. Molt bé. Bona tarda a tothom. Jo soc la Laia Bertran. Pels que encara no coneixeu, l'Hospital Veterinari Mimans som un hospital amb 30 anys de trajectòria. De fet, aquest estiu, precisament, ha fet els 30 anys. Donem servei mèdic veterinari de qualitat a pacients i clients del Garraf, de Penedès, de Tarragona també. Som un hospital veterinari que, de fet, estem situats a l'Avinguda Garraf, que és aquí a la zona propera al Decathlon. Tenim aquest centre, que és l'Hospital Gran, diguem, i després tenim un centre més petit, a Vilanova, al centre del poble, al carrer Pelegrí Ballester. L'hospital és un hospital veterinari amb servei 24 hores, amb especialitats mèdiques. Tenim una certificació que ens acredita com a hospital Gold Cat Friendly, que això implica, com us deia, és una certificació que atorga la Societat Felina Europea Internacional i la dona a aquells hospitals que per les seves instal·lacions i per al maneig que fa als gats assegura que reduïm al màxim l'estrès que pot patir qualsevol gat i també les persones que acompanyen els gats quan venen al veterinari. Des de fa també uns mesos tenim servei de TAC, servei de diagnòstic amb TAC. Tenim servei de mútua mèdica, que equival com una mútua mèdica que pot tenir una persona, amb un tant mensual, que inclou la majoria dels serveis que es puguin necessitar i els altres tenen uns descomptes concrets i d'alguna manera això el que fa és ajudar-te a organitzar una mica la despesa anual que vas a fer amb el teu animal per tenir-lo en condicions. Tenim escola d'ATV. De fet, avui hem fet la clausura de la 8a promoció. ATV és l'acrònim d'auxiliar tècnic veterinari.
I realment i a les nostres clíniques sempre hi ha una part de botiga i una part de perruqueria per intentar donar el màxim servei possible. La Valentina Mariotti fa molts anys que col·labora amb nosaltres, és una més de l'equip. Ella és la responsable del Departament d'Etologia i és la que realment avui us farà la presentació i us explicarà coses superinteressants. Muy bien, muchas gracias Vicent por contar con nosotros. Gracias Manel por la presentación y Laia, como siempre, por la confianza que me ha otorgado desde el principio durante estos años que llevo trabajando y colaborando con el hospital, viendo los casos que ellos me refieren, impartiendo incluso seminarios de formación y clases a los ATVs y al personal de la clínica. Estoy encantada, como siempre, de poder hablar sobre las cosas que me gusta hacer pues, y evidentemente yo creo que uno de los temas más actuales ahora, después de este confinamiento, es ver cómo ha afectado todo esto a nuestros animales. Para quien no lo conozca, también Óscar es mi socio en la empresa, es educador canino en positivo, con muchísimas horas de experiencia en el sector. También hacemos intervenciones y actividades asistidas. Yo soy veterinaria y etóloga y educadora canina, pues y llevo la parte que es más, bueno, formación y etología clínica. Bien, pasamos a los contenidos. He repartido la charla en 4 bloques fundamentales. Y me gustaría hablar de los efectos del confinamiento, del lockdown, si lo queremos definir en inglés, sobre la conducta de nuestros animales de compañía. Lo he repartido, digamos, entre perros y gatos. 2 temas ocuparán más bien perros y serán la falta de socialización en animales adoptados durante este confinamiento o que han pasado sus primeras semanas aislados en casa sin poder hacer correctamente el proceso de socialización, o sea, de contacto con otros perros y personas, por la falta de opción que teníamos de salir y de pasar tiempo en la calle con ellos, o incluso de realizar las normales actividades que como educadores caninos nosotros proponemos llevar a cabo, que son las puppy classes, o sea, las clases para los cachorros. El otro aspecto también del confinamiento es un aumento del vínculo, del apego, de la dependencia que se ha creado entre perros y humanos durante este periodo y que puede conllevar como consecuencia una reacción de estrés o ansiedad por separación debido al hecho de que volvemos a una nueva normalidad, a una rutina y el animal lo sufre. Tanto animales jóvenes, cachorros, como animales adultos que se encuentran en una situación bastante nueva. En cuanto a lo que concierne a los felinos, pues hay efectos muy distintos respecto a los que observamos en perros. Mientras en los perros el efecto principal es el exceso de contacto que ha creado un mayor vínculo, en los felinos lo que nos hemos encontrado los especialistas es que ha habido reacciones de estrés también, pero por exceso de manipulación, interacción, por un aumento del contacto, de las interacciones o de la estimulación que el gato ha recibido durante estos meses en los cuales el propietario no se iba de casa lo suficiente y por tanto los gatos, en términos poco etológicos, pero se sentían agobiados por el exceso de presencia humana. Yo he tenido algún caso donde literalmente el gato se ha tirado por la ventana, por suerte sin tener consecuencias nefastas, pero hubiera podido pasar por el agobio o el estrés de estar encerrado con sus propios dueños. Eso no quiere decir que siempre sea así. Queremos destacar que hay muchos gatos que, por su naturaleza, prefieren, digamos, tener cierta independencia del propietario y se pueden estresar con consecuente aparición de problemas, roces, digamos, y problemas de convivencia. También ha habido mucha gente que ha adoptado, por suerte, animales en este confinamiento y en muchos casos han sido gatitos. Esto también ha creado algún problema en la introducción o en la entrada de animales en una vivienda donde ya habían otros gatos o perros. Entonces, me gustaría hablar un poco de estos 4 aspectos.
Ya sabéis que yo no tengo fin hablando, así que si tenéis alguna pregunta mientras hablo, si os podéis poner, digamos, en el chat y me lo señaláis, os lo agradecería, así puedo responder alguna pregunta si la tenéis a medida de que vaya hablando, pero si no, al final dejaré un espacio para eventuales preguntas. Bien, pues vamos a hablar entonces de perros y gatos. Es posible que en algún momento pues hable de aspectos comunes a lo que es el efecto que se ha producido. De hecho, la falta de socialización en cachorros adoptados durante el confinamiento un pelín antes también se repercute en gatitos. Es decir, ese discurso vale lo mismo para gatitos, pero quizás con menos consecuencias. Para un perro es fundamental durante las primeras semanas de vida observar ciertas normas y ciertas rutinas. Cuando adoptamos un cachorro, nosotros recomendamos que esto se produzca a partir de las 7 semanas, aunque es incluso muy pronto para ello. Entre las 9 y las 10 semanas es ideal, porque a partir de las 7 semanas es cuando la madre le enseña al cachorro toda una serie de pautas de comunicación, le enseña el control de la mordida, el animal convive con otros cachorros, por lo tanto, ha tenido el tiempo de hacer una socialización correcta. A partir de ese momento en el cual es adoptado y entra en una nueva vivienda, es importante que ese cachorro viva el máximo número de experiencias posibles en lo que se refiere a contacto con personas diferentes a las que lo han cuidado y criado, con niños pequeños, con estímulos varios, otros perros, eventualmente gatos, ruidos, situaciones, y todo ello, sobre todo, se produce en la calle. Cuando nosotros empezamos con el protocolo de vacunaciones, eso sí que es súper importante observar al menos la norma de que el animal esté cubierto con las vacunas suficientes para que no sea peligroso pisar la calle, pero cuando eso se produce es interesante que el cachorro tenga este contacto que nosotros llamamos socialización con dichos estímulos. Cuando se ha producido el confinamiento, muchas personas han adoptado cachorros que tenían pocas semanas o que tenían las semanas suficientes para entrar en una familia, pero no lo han podido pasear o socializar lo suficiente con otros perros o con personas por el simple y mero hecho de que no se podía salir a la calle para estar en el parque un buen ratito charlando con el otro propietario del cachorro también recién adoptado, o no se ha podido tener visitas de gente a casa, que esto ayuda a que el cachorro se socialice o se familiarice con esas situaciones. Y esto evidentemente ha producido una mayor incidencia en lo que estamos observando, y personalmente lo trato mucho en estas semanas, en una falta de socialización o de comportamiento correcto, sobre todo de comunicación entre perros, y también problemas de socialización con personas desconocidas. Es decir, el cachorro se habitúa a la gente de la familia, pero no tiene trato fuera o no ha tenido trato fuera de la familia con personas diferentes. También se han reducido los estímulos sociales y ambientales en ese sentido. Ruidos a los cuales el cachorro se tiene que acostumbrar, desplazamientos en coche, la presencia, por ejemplo, de determinados estímulos o elementos en el entorno, sillas de ruedas, monopatines, bicicletas. No se podían hacer todas esas actividades en la calle, por tanto, lo que observamos es justamente una reducción, digamos, de la facilidad con la que el cachorro se acostumbra a esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros preparamos la llegada de un cachorro a casa, evidentemente, pues con mucha ilusión pensamos en todo lo que es necesario para él, para su bienestar, sobre todo físico, el confort, pues que tenga su lugar, que se acostumbre poco a poco a los sitios de la casa, que sepa dormir solo, que haga sus pipís y sus eliminaciones donde toca, pero no pensamos en los aspectos emocionales o sociales de ese animal. Aquí veis un esquema sin la presentación de lo que es el periodo de socialización. Ese periodo va desde los 15 días de vida, 15-20 días, que es cuando el cachorro todavía no sabe relacionarse, no se relaciona con el entorno exterior, porque todavía no se mueve y sus sentidos están concentrados sobre todo en el olfato, el tacto y el gusto, pero todavía no se ha abierto al mundo exterior, cosa que pasa posteriormente.
y que entonces más o menos sobre los 3 meses debería de ser el momento óptimo en el cual el perro pierde, digamos, esta fase o esta franja áurea que es entre los 15 días y los 3 meses en los cuales puede hacer esta exposición o puede recibir esta estimulación por parte de situaciones distintas. A partir de los 15-20 días hasta los 3 meses es el periodo óptimo para darle al perro todos esos estímulos. Si no los percibe, es como un ordenador donde faltan los programas para abrir los archivos. El file no se abre, no es reconocido. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner dentro del ordenador perro los files para poder abrir los archivos que luego le vamos poniendo. Si no, como perro adulto puede desencadenar, puede desarrollar cierto miedo o temor cuando se enfrenta a esos estímulos. Aquí, evidentemente, es importante tener en cuenta que la socialización, una buena socialización, crea un perro más equilibrado, más capaz de enfrentarse a situaciones nuevas y presentaría, o al menos debería, de predisponer a un animal más equilibrado y con menos miedos, mientras una mala socialización, o sea, la ausencia de ese contacto, puede promover o puede promocionar en el animal la aparición de más miedos, más temores, más inseguridad, en definitiva, cuando adulto. Hay que, digamos, estimular al animal y presentarle estas situaciones siempre que podamos. Entonces, aquí, aparte de la socialización, también cuentan, evidentemente, no son los únicos factores importantes los del entorno, sino también, evidentemente, la predisposición genética del animal, las experiencias que haya tenido y el manejo del propietario. Es decir, no todo es culpa o responsabilidad de la socialización. No pensemos que por el hecho de que el animal haya sido confinado en esos meses, entonces va a ser un perro mal socializado necesariamente. No, no necesariamente será así, sino que también influyen varias cosas. Entre ellas, evidentemente, las características individuales. En esta época se producen estos cambios, el reconocimiento de especie, es decir, un perro sabe que es un perro, reconoce lo que es un perro, reconoce que un gato es una especie diferente, también se acostumbra a las personas, evidentemente, y a toda una serie de estímulos, ruidos, medios de transportes, el camión de la basura que hace un estruendo terrible, pues tiene que acostumbrarse a ellos y además positivizarlos. También adquieren en esta fase los hábitos de eliminación, pero eso daría para otra charla. La genética es importante en ese sentido. Cuando nosotros tenemos en cuenta algunos factores individuales, sabemos que el miedo, la desconfianza en general, se hereda, o sea, es un carácter que tiene una heredabilidad, se dice, bastante elevada, es decir, de padres miedosos es más probable que tengamos cachorros más inseguros. Y como veis aquí, el efecto de un aislamiento o de una poca estimulación, escasa estimulación, puede dar lugar a más miedos o más agresividades durante la época adulta. Y en esto influye también la raza. Un pastor alemán, un terrier, pues aquí son simplemente ejemplos, pero lo tenemos que tener en cuenta. También importa el refuerzo que hace el propietario, es decir, aquellas conductas que el propietario a veces sin querer refuerza cuando el animal es inseguro, tiembla, lo intentamos calmar, lo acariciamos, no deberíamos de hacerlo. Deberíamos de darle seguridad al animal sin reforzar estas conductas. Por lo tanto, el consejo, las recomendaciones que damos es, si ya ha pasado este periodo, no os preocupéis, hacer lo posible para recuperar el tiempo perdido, aunque es verdad que se cierra ese periodo áureo en el que se producen cambios porque el animal es mucho más moldeable, y intentarlo acostumbrar a todos aquellos procedimientos, incluso veterinarios, situaciones, estímulos o digamos, episodios, personas, etcétera, a los que se puede someter en un futuro. Por lo tanto, habituarle siempre a hacer un traslado de forma correcta, habituarle a subir a un coche, a estar en un transportín, a manipulaciones. Aquí es importante en cuanto veterinaria que también habituemos al cachorro a hacer y a soportar o a tolerar pues, que se le toquen los oídos, el morro, las patas, que se le manipule en la zona del cuello sin que esto necesariamente esté relacionado con dolor. A veces lo hacemos directamente cuando el animal tiene una otitis, entonces ya no se dejará poner las botas porque ya le dolerá mucho.
Hay que acostumbrar al cachorro a tolerar esta clase de manipulaciones. Así le haréis un favor al cachorro, que no se asusta, y al veterinario, que luego lo tendrá que tratar o manipular en el futuro. Y en pocas palabras, hacer toda una serie de pautas de prevención para que podamos prevenir pues, problemas futuros en un animal adoptado, problemas sociales con otros perros. Por tanto, el consejo del etólogo. En cada apartado os daré el consejo final con el resumen. Cuando penséis coger un animal, si ya no lo tenéis, pero lo habéis adoptado o pensáis adoptar, pues preparar su llegada con antelación y previsión. Cubrir sus necesidades emocionales, físicas y de salud. De ellas hemos hablado en un seminario hace un par de días, con lo cual remito al seminario para que podáis tener una idea de lo que estamos hablando en cuanto a necesidades emocionales, físicas. Y, evidentemente, siempre consultar con el veterinario de cabecera para todos los aspectos, evidentemente, de salud general y, si es necesario, un especialista en comportamiento o un educador canino, si pensáis que esto puede ayudar a convivir mejor con el animal. Bien, pasamos al segundo apartado. Exceso de apego, estrés por soledad o más bien ansiedad por separación, aunque no siempre es una ansiedad por separación. Estos animales, como os decía antes, que han estado muchos meses o semanas con sus propietarios, vuelven a una nueva normalidad. En estos últimos 2 meses, mes y medio, desde que han vuelto pues, a abrir un poco las fronteras, los colegios, las actividades, hemos vuelto a una rutina, quizás algo diferente a la que teníamos antes, pero hemos vuelto a salir a la calle y a relacionarnos con personas y hemos vuelto, muchos de nosotros, a un cierto ritmo de trabajo. Esto hace que muchas veces los perros sean incapaces de gestionar, manejar la separación del dueño. Y esto puede dar lugar a muchos problemas, como por ejemplo respuestas de ansiedad, y luego hablaremos de los síntomas, destructividad, miedos varios. Justamente hoy hablaba con una persona que me llamaba por teléfono y me comentaba que su perra tenía más miedo, le había entrado como una especie de brote de miedo estando en la calle, y eso puede haber sido un resultado del confinamiento, en el cual, aunque el perro salía, no tenía tantos estímulos delante, se había deshabituado un poco a esos estímulos, se había acostumbrado a tener las calles vacías, sin ruido, sin cosas, y de repente vuelve todo a la normalidad. Pero aquí el aspecto que quería destacar era más bien un exceso de apego. Eso puede pasar con los cachorros, que suele ser lo que nosotros llamamos un hiperapego primario, o sea, que el cachorro ya no ha hecho el destete, no ha hecho el paso de, bueno, es normal quedarme solo en algún momento y ya está, sino que siempre hay alguien en casa. Entonces es un cachorro que nunca está acostumbrado a estar solo, por lo tanto lo sufre. Pero esto ha pasado también en animales adultos e incluso animales mayores que después de haber estado muchos meses acompañados, vuelven a estar solos durante muchas horas al día. O pocas, muchas veces no son tantas horas cuanto el hecho en sí de quedarse solos. Cuando esto es una patología, es decir, cuando no es una cosa transitoria, bueno, la vuelta a la rutina, el animal vuelve a adaptarse a la situación, cuando en cambio es un problema que, digamos, más arraigado, se habla de ansiedad por separación, que es un conjunto de síntomas de ansiedad que se manifiestan cuando el perro no tiene acceso a sus propietarios, o sea, simplemente el propietario se va al lavabo o cambia de habitación y el perro no lo ve, o incluso en la calle se aleja un poco para hacer un recado y lo deja fuera del estanco para entrar un momento y el perro se pone súper nervioso, o se va de casa. Y esa es la ansiedad por separación. Los síntomas principales que podemos observar son la destructividad, o sea, romper cosas, una vocalización excesiva, pueden ser lloros, llantos, ladridos, gimoteos, llamarlos como queráis, son vocalizaciones, o un problema de eliminación inadecuada, es decir, heces, orinas, pues que el animal realiza en casa cuando antes no lo había hecho, o bien que lo realiza independientemente de haber salido y eliminado y vaciado en la calle. Otros síntomas más sutiles serían vómitos, descomposición y hasta incluso una dermatitis que interesa sobre todo las extremidades, que los especialistas llamamos dermatitis sacral por lamido, que no es nada más que una autolesión del perro que se lame repetidamente una zona, sobre todo de las extremidades. Suele ser las delanteras, pero también puede ser de las traseras.
En los gatos existe algo parecido, se llama alopecia psicógena, y también suele interesar la zona de la ingle, del abdomen, y es como un lamido compulsivo que el animal realiza por estrés. Para explicarlo de una manera así más intuitiva, más sencilla, sería como cuando una persona por nerviosismo, estrés o así, pues se muerde las uñas, ¿no? Esto es muy suave, pero cuando lo hacen durante muchas horas puede provocar lesiones bastante graves. Afecta a un 15% de la población canina, es decir, que ya de por sí es un problema frecuente. Bien, ahora yo lo estoy viendo y otros compañeros mucho más. De hecho, afectaría a un 20 o un 40% de las consultas generales de etología, de comportamiento. Es un problema bastante importante, quizás solo preferido por la agresividad. Entonces, cuando nos encontramos delante de uno de estos síntomas, ¿cómo podemos saber si efectivamente es un problema de ansiedad o si el perro lo hace por aburrimiento o por otras cosas? Tenemos que hacer lo que los especialistas llamamos un diagnóstico diferencial, saber cuándo se producen estos, por ejemplo, destrozos, vocalizaciones. Para ser ansiedad, tiene que cumplirse 3 de estas normas. Tienen que aparecer estos síntomas solo cuando el perro no tiene acceso al propietario, aunque, ojo, aunque esté en casa, pero el perro no lo ve o no puede estar con él. 2, en todas o en la mayoría de las salidas. 3, incluso en salidas muy breves. Me voy a comprar el pan y el perro es como no me hubiera visto en una semana. Pues estas son las 3 claves de diagnóstico que me permiten saber si es una ansiedad por separación o bien es simplemente una cuestión de pues estrés momentáneo, nerviosismo, un cachorro que es joven y destroza y rompe cosas. Esto podría ser normal. Así, simplemente un poco de pasada, cuáles son las posibles otras causas de destructividad. Por ejemplo, una conducta exploratoria excesiva, un cachorro que se aburre, un perro que se le acaban los estímulos. Hay perros más destrozones, ¿no? Por naturaleza, que necesitan estar mordiendo cosas. Puede haber un problema de pica. La pica es una degeneración del gusto que implica el consumir cosas que no son alimentos, plásticos, madera, pues, e incluso ingerirlas, no solo romperlos, sino que incluso tragar algunos trozos. Esto da muchos problemas desde el punto de vista veterinario porque pueden haber consecuencias graves por ingestión de cuerpo extraño, cirugías. Bueno, Laia sabe algo de esto porque es el pan de cada día. Y también puede ser un problema la destructividad relacionada con la fobia, el miedo a estar solo si hay, por ejemplo, un ruido fuerte, tormentas. Esto no tendríamos que confundirlo con la ansiedad. Esos son algunos de los ejemplos. Claro, los perros pueden romper normalmente marcos de puertas. Normalmente los destrozos por ansiedad son patognomónicos, es decir, nos dicen que es una ansiedad por separación. Cuando el perro normalmente rasca la puerta, los marcos, las paredes, eso no suele ser por aburrimiento, suele ser bastante sintomático, bastante típico de la ansiedad por separación. Perdona, antes decían cuando rascaban las paredes que les faltaba calcio. Vale, eso si fuera una vaca sería cierto. Antes se decía y no. Exactamente, efectivamente no es un problema digestivo, sino que esto es, los animales de granja a veces puede denotar que le faltan algunos sales, pero no es así en el perro. O sea que al tanto, porque cuando hay destrozos o digamos el animal se concentra sobre todo en la puerta, pues normalmente es síntoma de ansiedad. La puerta es lo último que lo separa del dueño, la última vez que lo ha visto ha pasado por esa puerta, o es el intento del perro de salir y alcanzar. Como consejos, el consejo del etólogo, así os lleváis así el take home idea, el modificación de conducta, evidentemente hay unas pautas específicas, pero en general premiar una conducta tranquila, eliminar el refuerzo, no intentar darle consuelo al animal cuando está súper ansioso, dependiente, no hacerle caso, esas son pautas que podéis encontrar en muchos sitios. Pero nosotros recomendamos aumentar la estimulación con juguetes interactivos, no cualquier juguete, no pelotas, no cosas que rebotan y que lo ponen más nervioso, sino juguetes que se rellenan con comida, por ejemplo, o juguetes interactivos, los hay de varios tipos, cojitas de madera, en donde el perro tiene que buscarse la vida, olfato, alfombras, todo esto que estimule sobre todo el sentido del olfato, de la importancia del olfato también hemos hablado en otras ocasiones, y realizar ejercicio, pero no ejercicio vacío, no el correr por correr, sino estimulación siempre.
obediencia o hacer unas pautas para, digamos, hacer más que nada para establecer un vínculo, para hacer alguna actividad con el animal. No es específico para la ansiedad, sino es una medida, una herramienta para tener un mejor vínculo con el animal y conseguir hacer alguna actividad con él enriquecedora que no pase por esas actividades vacías necesariamente. Salidas pequeñas, progresivas, para habituar al animal a no estar de golpe solo 8 horas, sino hacerlo si se puede, claro, eso dependerá de la rutina de cada cual, y crear unas zonas seguras en casa, un espacio para el animal, donde tenga una serie de cosas, sus juguetes, agua, la alfombra, la zona de eliminación si es un cachorro, que pueda identificar como su safe zone, o sea, la zona segura donde poderse encontrar a gusto cuando se queda solo. Incluso la podemos vallar o separar para evitar destrozos mayores, pero no un transportín de golpe para que el animal no se agobie, sino que una zona suya. A veces el dejarle demasiado espacio hace que el animal se ponga incluso más nervioso patrullando. No me quiero alargar mucho. Esto es un diagrama que había hecho y publicado hace unos años sobre cómo reconocer la ansiedad por separación en base al síntoma de los destrozos y cómo lo podíamos diferenciar respecto al exceso de actividad o la normal, digamos, respuesta de un cachorro cuando se queda solo y se aburre. ¿Vale? No os quiero aburrir tampoco yo con toda esa explicación, no es el caso, y seguimos. Cuando los síntomas son el pipí, evidentemente tenemos que descartar problemas de aprendizaje, simplemente un perro que no ha aprendido a hacerlo correctamente, o de marcaje, es un macho y empieza a marcar el territorio, o marcaje por estrés, hay muchas causas, pero también hay causas orgánicas, cistitis, otros problemas, diabetes. Hay que siempre poder descartar un problema médico a la base de una eliminación sin patrón. Si el patrón lo vemos y es solo cuando está solo, solo cuando yo salgo, y pues, entonces bastante claro que no se trata de un problema orgánico. Pero no está de más hacer siempre una analítica para podernos asegurar, porque por mucho que hagamos cosas, si es un problema médico, por mucha pauta que sigamos, no lo vamos a poder solucionar. Vuelven los problemas de miedo, fobias a ruidos, etcétera, pues pueden provocar como respuesta eliminaciones de tipo emocional. Para descartar, evidentemente, un problema médico, siempre un examen físico por vuestro veterinario, si hace falta una exploración neurológica y analítica de sangre y orina, también porque de cara a dar otras pautas o medicación, pues tenemos que asegurarnos de que el perro esté sano. Así que, para esto, el consejo del etólogo, pautas para reducir el exceso de dependencia, es decir, tenemos que intentar premiar al perro cuando muestra independencia, cuando pasa de nosotros es cuando tenemos que irlo a buscar para jugar con él o para interaccionar, no cuando él nos lo pida. Esto nos servirá para dos cosas, para que no se refuercen las conductas instrumentales, es decir, te pido algo ladrando y me haces caso porque te he ladrado. No, pues esas conductas se ignoran. Pero cuando el perro va también pidiendo atenciones, caricias, mimos, o cuando nos recibe a casa como que no nos ha visto en días y acabamos de bajar, tenemos que intentar no fomentar o no reforzar esas conductas que denotan dependencia excesiva, intentando ignorar al animal durante unos minutos hasta que él pues, se calme un poco o haya buscado una alternativa. Si no nos recibe con demasiada ansiedad o estrés, podemos hacerle caso, pero tenemos que siempre irle a buscar cuando el perro no está buscando atenciones. Habituarle a salidas progresivas. Y también se pueden plantear tratamientos complementarios, si son necesarios, a base de sustancias más naturales, nutracéuticos, etcétera, feromonas, o bien, si es necesario, plantear un tratamiento un poco, digamos, más contundentes con fármacos, siempre bajo supervisión de un experto en la materia y siempre después de haber consultado con un veterinario. Bien, hablando de los ladridos, que son una cosa de las que, bueno, muchos dueños y muchos propietarios de animales se quejan o tienen como problema el ladrido. De ladridos hay muchísimos tipos de ladrido, pero el ladrido de alarma es el más frecuente. Cuando no es por ansiedad es el perro que oye, por ejemplo, el vecino que llega, o ve un coche que pasa por delante, o escucha a un perro, o sube el ascensor del rellano, o pican al timbre. Si solo es en este momento, lo más seguro es que se trate de un ladrido de alarma, es decir, un ladrido natural, fisiológico, que va con el perro, que molesta, sí, pero no es patológico. Una ansiedad por separación
produce un ladrido, unas vocalizaciones durante horas y horas, independientemente del estímulo. Por lo tanto, sabemos qué tipo de ladrido es, solo si lo grabamos, por ejemplo, si el vecino nos dice que el perro ha ladrado todo el día, pero a lo mejor han pasado 20 veces cosas y el perro cada vez ha hecho wow, 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 y ha avisado 30 veces. No es lo mismo ese ladrido puntual, aunque haya sido frecuente y molesto, que un ladrido casi ininterrumpido durante 4 horas porque el dueño se ha marchado de casa. Entonces, yo siempre pido a los dueños que graben en su ausencia las vocalizaciones del animal, porque además el tipo de vocalizaciones me da información sobre la causa de las vocalizaciones mismas. También pueden ser ladridos de reclamo de atención, eso es fácil de discriminar, porque el perro normalmente cuando quiere algo nos mira, nos busca, no lo suele hacer si no estamos, evidentemente. También hay ladridos compulsivos, también hay ladridos sociales, de miedo, un perro que ve a otros perros delante y les ladra porque está nervioso, o también vuelve el problema de las fobias. Los más frecuentes, los ladridos más frecuentes son los ladridos de alarma, como os explicaba, el ladrido instrumental para pedir cosas, el ladrido de juego, de interacción, de alegría, que puede ser molesto, pero es normal, y luego el ladrido por ansiedad o por miedo. Seguimos. Vamos con los gatos. En esta fase de la charla, pues en esta parte de la charla me gustaría hablaros de los felinos. Aquí los problemas que nos hemos encontrado y que nos estamos encontrando, incluso durante el confinamiento era así, era que el gato se estresa por un exceso de interacción o de manipulación del propietario, el cual con toda la buena intención va, le acaricia, le estimula. Estando más tiempo en casa, hemos tenido más tiempo para dedicarle a nuestros animales. Y en el caso del perro, genial, hasta un límite, claro. En el caso de los gatos, muchas veces esto ha producido reacciones de agresividad redirigida. La agresividad redirigida es cuando el gato no está cómodo por una situación, quiere alcanzar un blanco, no lo tiene por delante y entonces lo redirige hacia el propietario. Y ha podido tener, digamos, problemas sobre todo de relación con el dueño. Aquí hablo más de un tipo de agresividad dirigida hacia las personas, los propios dueños, ¿no? A veces incluso jugando. A veces no es porque el gato nos quiera morder para atacarnos o sea intolerante a las caricias, que también, sino es simplemente un tema de juego. Muchos de nosotros jugamos con los gatos con las manos. Yo siempre recomiendo, desde muy pequeños, no acostumbrar a los gatitos a jugar con partes del cuerpo como si fueran juguetes. No fomentar la persecución del dedo debajo de la sábana, el pie cuando nos movemos en verano con las chancletas y corremos y el gato nos persigue, porque esto provoca, evidentemente, una mayor tendencia del animal a perseguir cosas que se mueven. En definitiva, yo siempre digo, el gato juega cazando o caza jugando, porque es un comportamiento no patológico, pero que puede llegar a ser muy molesto para el propietario, evidentemente. Que el gato luego vaya y se tire a las manos, además muchos gatos lo hacen con fuerza y pueden llegar a ser realmente problemáticas estas lesiones que el gato produce, porque suelen morder. Además sabemos todos los que tenemos gatos que tienen la boca a veces llena de bacterias, como todos, pero claro, al clavarlos en la piel pues puede producir infecciones y aún peor el arañazo. De hecho hay una enfermedad o una infección secundaria al arañazo del gato en personas que se tiene que tratar incluso con antibióticos porque puede tener consecuencias. Con lo cual, aquí lo interesante es no fomentar ese tipo de interacciones y como hemos estado más tiempo, hemos jugado más con el gato, hemos estado más, pues hemos tenido un aumento de la casuística en ese sentido, aunque se trate de un problema que en realidad no es debido a una agresividad de fondo, sino a una manera equivocada de jugar. Los otros signos de estrés que hemos podido observar en los animales, en los gatos en este caso, si no es un aumento de la agresividad, podemos haber notado, por ejemplo, un descenso, una bajada de la actividad en general, un poco de hiporexia o anorexia, es decir, el gato come menos, o disminuye su actividad lúdica de juego, está como más apagado. Pueden aumentar el marcaje por estrés, con orina me refiero,
las vocalizaciones, gatos que se hacen más pesados o maullan o piden o están por la noche, deambulan y también vocalizan. Un aumento de la agresividad, como hemos dicho, y luego hay un síntoma que puede haber aumentado o bajado, depende. El grooming o acicalamiento es un comportamiento normal en el gato cuando realizado con cierta frecuencia. Cuando el gato se lame excesivamente, podemos tener de lo que hemos hablado antes de los perros, un exceso de grooming y a veces incluso alopecia. La lengua del gato rasca mucho, tiene como unas pequeñas espiculillas, entonces raspa, es como una lija, y a veces rompe incluso el pelo y provoca microlesiones por excesivo el autolamido. Por el contrario, podemos observar que el gato deja de limpiarse, deja de acicalarse, por lo tanto se acumula el pelo, vemos el pelo en un peor estado, más apelmazado, y eso también es un síntoma de estrés, ¿vale? Tenemos síntomas aumentados, síntomas disminuidos, y uno que puede ser aumentado, disminuido, y también puede estar relacionado con estrés. No son fáciles los gatos. Bien, entonces, como consejo de esto, evitar la sobremanipulación. Sobre todo hay algunos gatos, sobre todo los que vienen de gatas callejeras y que han vivido en la calle, que son más ariscos en general, no son diferentes o más, simplemente son gatos que no toleran tanto la manipulación y las caricias. Y aquí me gustaría decir que hay que respetarlos. La naturaleza del gato es muy distinta a la de un perro. No hay que forzarle a un gato ni a la interacción, ni al contacto, ni a los besos, ni a los abrazos, que en general no le gustan a ningún animal porque los viven como, los toleran y les gustan si están acostumbrados, si son de los propios dueños, pero por lo general es mejor respetar el espacio, ¿no?, del gato. Eso es más importante en el felino que en el perro. Aumentar la estimulación ambiental o trófica, luego hablaré de unas pautas generales de enriquecimiento, y dejarle también un espacio seguro. El espacio seguro para un gato no es una habitación cerrada. Un espacio seguro para un gato es un lugar elevado, desde donde poder observar a todo el mundo, a eventuales otros perros y niños y personas, desde arriba. Allí el gato se siente seguro. Dejarle espacios, a veces incluso damos consejos para poner estanterías y cosas para que el gato tenga una vía de escape de donde poder controlarlo todo y aislarse si quiere. Y si evidentemente es necesario, consultar con un especialista en felinos si es necesario para saber un poco cómo actuar si ya una de esas cosas que ha ocurrido ha conllevado un problema de conducta. Y para terminar, pues me gustaría hablar de algún aspecto relacionado con la introducción o convivencia entre gatos, perros, porque a lo mejor ha llegado un gatito nuevo en casa, la vivienda, entonces es interesante preservar, digamos, el bienestar del animal que está en casa y garantizar también una buena llegada para el animal que entra. Nosotros normalmente recomendamos hacer un protocolo de introducción. Ese protocolo no es entrar al gato directamente y juntarlo con los demás gatos de la vivienda, ni tampoco lo es llevarlo en un transportín, ponerlo en el medio de la habitación y que los otros gatos vayan rondando alrededor. ¿Por qué? Es muy estresante para el gato que está dentro, porque no tiene opción ni de esconderse, porque está allí, está expuesto y no puede tampoco actuar naturalmente, y para los gatos nuevos, digamos que tampoco es lo ideal porque se lo encuentran de golpe, delante, y si el otro gato tiene una actitud defensiva, pueden soplarle, entonces no es una buena idea hacerlo ni sin precaución, ni con la modalidad del transportín en el medio que se vuelan a través de ello. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues yo siempre recomiendo preparar la situación previamente, y en ese sentido van muy bien las feromonas sintéticas que se comercializan en forma de difusor, un enchufe que se pone. Para los transportes, por ejemplo, pues es indicado utilizar un spray que es más localizado en un ambiente más pequeño. Aquí en el hospital, por ejemplo, están puestos los difusores en la zona cat friendly, o sea, para los gatos en la sala de espera. Aquí hay una sala de espera solo para gatos, para minimizar el estrés del animal cuando llega, que no esté con otros perros ahí jadeando, con vaivén de gente. Tienen una zona apartada en el hospital más tranquila, donde tienen su salita
donde no están en contacto con otros animales y además con cita previa no se encuentran con gente, demasiado tránsito de personas de otros gatos. De hecho, entran por la puerta principal, pero directamente van hacia arriba, que es la zona cat friendly, donde tienen la sala de espera, donde tienen consultas también propias para los gatos, y en caso de que algún gato necesite hospitalización, también tiene su propia sala de hospitalización, totalmente aislada de la sala de hospitalización de los perros. Exacto, perfecto. En ese sentido, el olor, el mundo del olfato y las feromonas, en ese sentido, son fundamentales para un animal, muchísimo más importantes que para un perro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues intentar crear una zona segura, una habitación donde colocar al nuevo llegado, no presentarlo inmediatamente, sino hacerle una habituación al olor mutuo. Entonces, lo que hacemos es a veces intercambiar las zonas, es decir, durante los primeros días que el gato nuevo esté en una zona, separado del resto de gatos, con sus cosas ahí dentro, libre de deambular, pero sin la opción de salir. Pueden ser horas o días, depende del perfil del gato. Esto hay que verlo caso por caso. Entonces, ahí en esa zona tiene que tener bandeja, comida, bebida, juguetes, rascadores, zonas elevadas, alguna caja, mantita, feromonas, todas esas cosas para hacerlo bien. Al cabo de unos días podemos coger un trapito, digamos, restregárselo al gatito nuevo, intercalarlo, digamos, y restregarle por la misma zona de las feromonas faciales que os he indicado antes en la diapo, a los nuevos gatos. Entonces, ahí, ¿qué haremos? Le habituamos a un olor personal del gato nuevo y le presentamos el olor sin el gato. Claro, dependerá un poco de la reacción del otro gato, si se bufa, se eriza, si se pone nervioso, si lo está buscando. Con toda probabilidad el gato de casa o los gatos de casa irán detrás de la puerta a olisquear la zona donde está el nuevo gato con curiosidad. Si es así y vemos una actitud positiva, podemos abrir la puerta, y eso sí que es interesante, que no estén uno en una jaula y el otro, sino que tengan, por ejemplo, una separación, que puede ser una cristalera, puede ser una reja, puede ser, pero no directamente un contacto sin barreras. Esta fase puede ser muy corta si todo va bien, pero lo que hacemos es una habituación, digamos, primero al olor, luego al contacto visual, a la imagen del otro, y luego ya los podemos soltar. Y siempre tienen que haber experiencias o asociaciones positivas. Nosotros recomendamos utilizar, por ejemplo, una red de separación que puede ser ficticia, bueno, tiene que ser real, pero puede ser postiza, me refiero, que podemos quitar en un momento dado si todo va bien, pero si no, la podemos ir manteniendo. Y entonces, esos acercamientos los hacemos siempre presentando un estímulo positivo, mientras comen la tita, y luego ya los volvemos a separar. Puede ser útil también intercambiar los territorios en ese sentido. Por ejemplo, un par de días unos gatos en una parte, otros días en una parte de la vivienda, si vemos que esto puede ayudar a que también se intercambien los olores personales de cada uno en toda la vivienda. Esta puede ser una fase posterior, o que se realice mientras, dependiendo de las características de la vivienda y del carácter de los gatos que tengáis. Aquí habíamos hecho, por ejemplo, una separación entre ambiente exterior e interior. Aquí había llegado un cachorro a la casa y habían muchos gatos. Si veis en el fondo, eso es un caso real. También habíamos utilizado la separación de la nada, simplemente una ventana. Como veis aquí, los gatos al principio estaban muy lejos, luego pues se van acercando, mientras comían tanto los perros como los gatos la mejor comida del día, lata, algo súper apetitoso, para que la asociación sea siempre la mejor posible. Hasta llegar a un momento en el que la curiosidad de los perros naturales y los gatos ya dio pie a poder abrir fronteras y todos juntos sin problemas. Si detectáis algún tipo de problema mientras, evidentemente sí que es mejor consultar. Y entonces, como consejo final y como cosas que siempre son útiles en los gatos, pero más en situaciones como estas, recomendamos una serie de cosas que llamamos medidas de enriquecimiento ambiental, típicas en los zoológicos, donde no deberían de haber animales salvajes, pero si los hay, debe de ser bajo determinadas características, y son una serie de técnicas que pretenden incrementar la complejidad física, social y espacial o temporal de una instalación para un animal en cautividad. Eso es la definición teórica. En casa, ¿cómo lo hacemos? Pues para un gato,
cubrir sus necesidades básicas, aumentarle, por ejemplo, el número de bebederos. Hasta incluso poner bebederos de estos de agua a circuito cerrado, les encanta, como las personas en la consulta del dentista a ver los acuarios, ¿no? Hipnotiza, les gusta. Darle un alimento apetitoso. Yo siempre recomiendo alternar en un gato y tener una cierta cantidad de húmedo, de lata, para el tema de pues, ingerir una cierta cantidad de agua, etcétera, y también para trabajar ciertas cosas. Pero no me quiero alargar en este aspecto, si no puedo estar hablando una hora más. También cubrir sus necesidades físicas, tener un lugar de descanso adecuado, la seguridad, lugares sobreelevados, gateras con chip si hay varios gatos y uno puede salir, el otro no, o si hay espacios separados, esto se lo tenemos que ver. También proporcionarle juego, interacción, nunca con las manos o con los pies, siempre con algún objeto, es decir, podéis tirarle cosas al gato, pero nunca utilizar partes del cuerpo. También proporcionarle rascadores y otros elementos para que el gato pueda marcar con sus feromonas. El gato no se lima las uñas como hacemos las mujeres con las uñas largas, sino lo que necesita es dejar sus marcas y las feromonas también en los lugares. Por tanto, si colocáis un rascador, no me lo pongáis en la última habitación del fondo escondido de todo, sino en el centro de la vivienda, donde al gato le interesa estar presente y marcar y dejar su propio olor. Y esto que es lo que os explicaba, el gato rojo de la izquierda, si lo veis, ama el peligro, es una foto real, el gato se colocaba ahí más a gusto. Lo que pasa es que, claro, es peligroso. Recomiendo siempre utilizar redes de protección para... Pero estas estanterías colocadas estratégicamente por encima pues son muy útiles, es a modo de escaleritas para que el gato pueda tener sus zonas preferidas. Evidentemente, utilizar alimentos para favorecer la buena relación entre ellos. No es necesario que sea del mismo comedero. Utilizar las feromonas. Utilizar cualquier cosa va bien como enriquecimiento. No tienen que ser cosas caras. Cualquier objeto. Estas son instalaciones, evidentemente, súper... Estas son para comunidades de gatos, pero aquí hay unos, por ejemplo, que me gustan mucho, que se colocan delante de ventanas. También túneles arriba para los gatos, para que tengan su propio caminito. Pero cualquier cosa. A un gato, al final, le gusta cualquier cosa. Una vieja torre de ordenador, exacto, un se bolso. meten en todas partes, ¿no? Cualquier cubo, bolsa, lo que tengas, ¡pum!, siempre se meten directamente ahí, es cierto. Exacto, entonces cualquier cosa puede servir como una medida de enriquecimiento ambiental para un gato, dejar cajas de cartones y cosas ahí que el gato se colocará y tan a gusto. Permitir que haga ese marcaje, veis un felino salvaje que hace exactamente la misma conducta de las garras. Esos son los juguetes interactivos de los que os hablaba antes, de las cajitas de madera, son muy, muy chulos, también de movimiento. Y para el traslado al veterinario, pues podéis utilizar productos como las feromonas, evidentemente, las medidas correctas para no estresarle. Estos ya son consejos que voy dando así como un poco de más a más. Siempre mejor un animal transportarlo en un ambiente cerrado, incluso tapado, pero habiéndolo previamente acostumbrado a entrar en él y estar cómodo. Taparlo puede ser una buena idea para evitar el estrés, evidentemente, para que no vea demasiadas cosas. Habituarle también a pequeños trayectos en el coche, siempre con algo positivo. Aplicando también feromona, el Feliway, por ejemplo, 20 minutos o 30 minutos antes del viaje, aplicar con el spray dentro del transportín, siempre separado del animal porque tiene base alcohólica y si el olor les va directamente al olfato, el efecto es el contrario, no se sienten cómodos. Por lo tanto, 20-30 minutos antes se aplica unas sprayadas dentro del transportín, se deja el transportín y a la media hora se puede meter al gato y taparlo para que se sienta a gusto. La feromona le da la sensación de buen rollo, que bien se está aquí, y el hecho de estar tapados los hace sentir más protegidos. Y con el transportín tapado, entonces, trasladarlo. Perfecto, estas ya son las últimas recomendaciones. No, esto para nosotros, no hay que sacarlo así del nunca. transportín. Esto sí que no. Muy bien, y con estas indicaciones así un poco generales, quiero daros simplemente un resumen. Esto en todos los animales, hayan tenido o no confinamiento, hayan tenido o no problemas, siempre van bien. Tener en cuenta como propietarios, cubrir sus necesidades emocionales, juego intraespecífico con otros animales, actividades cognitivas, sobre todo relacionadas con el olfato,
interacción, el poder decidir cuándo y cómo quiero hacer determinadas cosas. Eso vale tanto para los perros como sobre todo para los gatos. También cubrir sus necesidades de conducta. El marcar, me refiero a eliminar o marcar con las uñas los gatos, lo que os he dicho, el rascado. El perseguir presas que no sean partes del cuerpo, o sea, juegos de movimiento para los gatos. Patrullar o controlar el territorio en lugares elevados. Morder cosas, eso va para perros. Juguetes interactivos tipo Kongs. Y también poderse, digamos, restregar en lugares diferentes es una cosa del perro. Y evidentemente las necesidades de salud son fundamentales para tener un animal sano emocionalmente, tiene que estar sano físicamente, llevar las vacunaciones al día, tener la mejor alimentación que nos podamos permitir, el mejor alimento en comercio para poder proporcionarle una mayor calidad de vida y prevenir problemas de salud. Cuanto más os gastéis en alimentos, menos gastaréis en el veterinario. Cierto, es verdad. Y evidentemente el protocolo de desparasitaciones internas cada 3 meses o externas también siempre en épocas cálidas. Pensar además que los parásitos internos es de las pocas cosas que nos pueden contagiar. Por lo tanto, es importante para la salud de ellos y para la salud de toda la familia. Son los que se llaman una zoonosis. Nosotros podemos tener, digamos, ser contaminados por algunos parásitos, muy pocos, pero sí que los hay, que son también compatibles con el ser humano. Por lo tanto, hay que hacer también controles periódicos y limpieza y cuidado general, evidentemente. Así que con esto quiero concluir nuestra charla de esta tarde y gracias al Ayuntamiento por haber promovido esta edición de la feria online, un poco curiosa pero también interesante. Moderna, ¿no? Sí, sí. Y no sé si queréis añadir o hacer alguna pregunta o comentar algo. Yo simplemente aquí añadir, también dar las gracias al Ayuntamiento, evidentemente, a Valentina por estar aquí y explicar que a partir de noviembre empezamos la ya tradicional campaña de esterilización del hospital, que eso es interesante por los descuentos que hay y porque a las mascotas, por cuestiones de salud, hay que esterilizarlos. Y que lo tengáis en cuenta, simplemente. Ya estamos. Muy bien. Si queréis añadir algo, Vicenç, o despedirnos, o si hay alguna pregunta, encantadas. Molt bé, doncs sí, moltes gràcies per la presentació, ha estat molt interessant. Si hi ha alguna pregunta que algú vulgui fer ara, entenc que no. Doncs res, quedem així, moltes gràcies, ha estat molt interessant. I recordeu que demà tenim l'última part, l'últim seminari programat dins de la Festa de l'Animal, que és la tradicional passarel·la d'adopció, que aquest any, doncs, com no, també s'ha adaptat i es farà de forma virtual. Podrem veure i conèixer aquests gossos i gats que tant de bo puguin trobar una llar. I bé, si esteu interessats, coneixeu algú interessat o simplement voleu fer difusió, serà benvinguda. Molt bé, moltes gràcies i ens trobem a la propera. Muy bien, gracias a vosotros.